Cordiales saludos, señoritas, señores estudiantes. Continuando con la unidad temática 2, en esta parte vamos a ver sobre el grupo y las organizaciones. Inicialmente comenzáramos a analizar la importancia de los valores, para lo cual vamos a analizar sobre la personalidad y los valores, que son los elementos fundamentales y necesarios para ir abordando esta temática. Como personalidad, ¿qué es lo que se podría decir? En este caso, nosotros deberíamos iniciar respondiendo a una pregunta. ¿Qué valor tiene, si hay alguno, de modo de los 5 grandes para los gerentes? Desde el principio de la década de 1900 hasta la mitad de 1980, los investigadores buscaron encontrar alguna relación entre la personalidad y el desempeño en el trabajo. El resultado de los más de 80 años de investigación fue que la personalidad y el desempeño en el trabajo no tenían una relación significativa en cuanto a características o situaciones. Sin embargo, en los últimos 20 años han sido más prometedores, sobre todo gracias a los descubrimientos relativos a los 5 grandes. Por ejemplo, un consejo excelente sería buscar empleados con gran meticulosidad o con las demás características de los 5 grandes. En función del criterio de una organización, consideren más importante. Por supuesto, los directivos necesitan tomar en cuenta los factores situacionales, factores como la exigencia del puesto, el grado de interacción que se requiere en control y la cultura organizacional, son ejemplos de variables situacionales que moderan la relación entre la personalidad y el desempeño en el trabajo. De modo que, para determinar la personalidad con el ajuste óptimo, es necesario evaluar el trabajo, el grupo con el que se elabora y a la organización. En ciertas situaciones también son importantes características como la autoestima o el narcisismo. Aquí también se ha criticado mucho a lo que es la relación entre el trabajo y el desempeño laboral, y esto ha sido utilizado en las organizaciones. En la capacitación y desarrollo facilita que los trabajadores se comprendan mejor, brinda ayuda a los equipos al hacer que sus miembros se entiendan mejor como uno con otro. Fomenta la comunicación de los grupos de trabajo y es posible que reduzcan los conflictos. Dentro de los 5 grandes que nosotros hemos estado indicando desde el inicio, se podría decir que estos están relacionados a los valores, y estos valores están relacionados al trabajo en equipo, al valor humano, al profesionalismo, a la transparencia y a la honestidad. Ahora bien, ¿qué es en sí los valores? Y se puede decir que frecuentemente se escucha que los valores influyen mucho en las actitudes, comportamiento y percepciones de una persona. Por tanto, el conocer el sistema de valores de un individuo permite ver lo que hace obrar a esta persona. Es probable que el desempeño y satisfacción de los trabajadores sean mayores si sus valores se ajustan bien con la empresa. Por ejemplo, quien da mucha importancia a la imaginación, independencia y libertad, seguramente no estará bien en una organización que busque conformidad en su personal. Los gerentes aprecian y evalúan en forma positiva, otorgan recompensas a los empleados que se ajustan, y los empleados quedan satisfechos si perciben que se ajustan a su puesto de trabajo. Este es un argumento para que la dirección se esfuerce durante el proceso de selección de los empleados nuevos a fin de encontrar candidatos que no solo tengan aptitudes, experiencia y motivación para laborar, sino también un sistema de valores compatible con el de la organización. Basado en esto, veamos lo que son o lo que es un elemento fundamental como viene a ser la personalidad. Y que nosotros nos preguntaríamos en sí qué es la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, pues se podría decir que no queremos decir que una persona tiene encanto, actitud positiva ante la vida, un rostro que sonríe permanentemente o es finalista en el concurso de belleza de este año en su fase de la más feliz y amigable. Cuando los psicólogos hablan de personalidad, se refieren a un concepto dinámico que describe el crecimiento y el desarrollo de todo el sistema psicológico de una persona. En lugar de consistir en ciertas posiciones del individuo, la personalidad constituye un todo que es más que la suma de las partes. Para nuestros fines, se debe pensar que la personalidad es la suma de las formas en que el individuo reacciona ante otros e interactúa con ellos. Es frecuente que se describa en términos de las características mensurables
que externa una persona. Ahora, la medición de la personalidad se basa en que la razón más importante por la que los gerentes necesitan conocer la manera de medir la personalidad es que las investigaciones han descubierto que las pruebas de personalidad son útiles para tomar decisiones de contratación. Las calificaciones que se obtienen en las pruebas de personalidad ayudan a los gerentes a pronosticar quién es el más indicado para realizar cierto trabajo. Y algunos directivos desean conocer los resultados de las personas en las pruebas de personalidad para comprender mejor y administrar con más eficiencia a quienes trabajan para ellos. El medio más común desde hace mucho para medir la personalidad son los cuestionarios que responden las personas en estudio, en los que los individuos se autoevalúan al calificar una serie de factores como me preocupo mucho por el futuro y otras preguntas en este sentido o en esta relación. Todo esto se enfoca a establecer cuáles son los determinantes de la personalidad. Los primeros debates de las investigaciones sobre la personalidad se centraban en que si la personalidad de un individuo era resultado de la herencia o del ambiente, estaba predeterminada desde el nacimiento o era el resultado de la interacción de las personas con su ambiente. Era la disyuntiva y la pregunta que saltaba en este momento. Y está clara que no hay una respuesta sencilla de tipo blanco o negro, pero parece que la personalidad es el resultado de factores tanto hereditarios como ambientales. ¿Y por qué hereditarios? Porque la herencia se refiere a aquellos factores que quedan determinados en el momento de la concepción, las características que por lo general se considera están influidas totalmente o en gran parte por los padres, es decir, por la constitución biológica, fisiológica y psicológica de ellos, son los siguientes: la estatura, los rasgos faciales, el género, el temperamento, la complexión y reflejos musculares, el nivel de energía y los ritmos biológicos. El enfoque de la herencia plantea que la explicación definitiva de la personalidad de un individuo es la estructura molecular de los genes que se localizaron en los cromosomas en el momento de la concepción. Ahora, dentro de esto también tenemos que nosotros ver lo que son los valores y por qué son importantes. Porque los valores representan convicciones fundamentales acerca de que a nivel personal y social cierto modo de conducta o estado final de la existencia es preferible a otro opuesto o inverso. Consiste y contiene un elemento de criterio que incluye ideas personales sobre lo que es correcto, bueno o deseable. Los valores tienen atributos tanto de contenido como de intensidad. El atributo de contenido establece que un modo de conducta o estado de la existencia es importante. Por ende, el atributo de intensidad específica que tan importante es cuando se ordenan los valores de un individuo en términos de su intensidad, se obtiene su sistema de valores. Todos tenemos una jerarquía para ellos, que constituyen nuestro sistema de valores y que se identifica de acuerdo con la importancia relativa que se asigna a los valores tales como la libertad, el placer, el respeto por sí mismo, la honestidad, la obediencia y la igualdad. Los valores son fluidos y flexibles. En un sentido general, no se podría decir que todos tienen el mismo sistema o la misma percepción o la misma idiosincrasia. Por lo tanto, los valores tienden a ser relativamente estables y permanentes. Una parte significativa de los valores que tenemos se establece en nuestros primeros años de vida, de los padres, maestros, amigos, otras personas y en sí de todo el entorno en que nos rodeamos. Por ende, hay pocas áreas indefinidas. Se nos dijo, por ejemplo, que debemos ser honestos y responsables, nunca que debemos ser un poco honestos o algo responsables. Es esto aprendizaje, es decir, blanco o negro de los valores, lo que garantiza más o menos su estabilidad y permanencia. El proceso de cuestionar nuestros valores, por supuesto, tal vez se produzca un cambio. Es más frecuente que dicho cuestionamiento actúe para reforzar los valores que tenemos. Por ende, aquí tenemos que ver la importancia de los valores y estos son importantes para el estudio del comportamiento organizacional debido a que dan el fundamento para la comprensión de las actitudes y motivación de las personas porque influye en nuestras percepciones. Así también los valores terminales, nosotros tenemos que contrastarlos con los valores instrumentales. Y esto se relaciona a través de la encuesta de valores de Rokich
que creó la encuesta de valores que lleva su nombre. Esta encuesta consiste en dos conjuntos de valores, cada uno con 18 valores individuales. Uno de ellos contiene los valores terminales y se refiere a los estados finales que son deseables. Estos constituyen las metas que una persona quiere alcanzar durante toda su vida. El otro conjunto, formado por los valores instrumentales, se refiere a los modos preferibles de comportamiento o medios para lograr los valores terminales. Y finalmente los que se denominan los valores generacionales. Eso, es decir, son los cortes de trabajo contemporáneo. Los investigadores han integrado en 4 grupos varios análisis recientes de los valores en el trabajo para tratar de determinar los valores únicos de diferentes cortes o generaciones de la fuerza de trabajo de una sociedad. Se plantea la propuesta de que los trabajadores pueden segmentarse de acuerdo con las épocas en la que ingresaron a la fuerza laboral. Como la mayor parte de personas comienzan a trabajar desde los 18 y 23 años de edad, las épocas también se correlacionan mucho con la edad cronológica de los empleados. Ahora bien, dentro de todos estos elementos es importante analizar la relación entre la personalidad y los valores de un individuo con su lugar de trabajo. Y con esto nosotros podríamos decir que hace 30 años a las organizaciones solo les preocupaba la personalidad porque su objetivo principal era que los individuos fueran adecuados para sus puestos específicos. Esta preocupación aún sigue vigente en la actualidad, pero en los últimos años dicho interés se ha ampliado para incluir lo bien que la personalidad del individuo y sus actos se adecuan a la organización. ¿Por qué? Porque a los gerentes de hoy les interesa menos la actitud de un candidato para realizar un trabajo específico que la flexibilidad que tenga para acomodarse a situaciones y compromisos cambiantes de la organización. Y esto se debe a la evolución de la ciencia, de la tecnología y de la manera en que nosotros realizamos nuestras actividades laborales en la actualidad. Por ende, ahora, anteriormente se hacía el ajuste persona-trabajo, es decir, la adecuación entre los requerimientos del puesto con las características de la personalidad. Está bien descrita por la teoría del ajuste entre la personalidad y el trabajo de John Holland. Esta se basa en el concepto de ajuste entre las características de la personalidad de un individuo y el trabajo. La teoría postula que la satisfacción es mayor y la rotación menor cuando la personalidad y la ocupación van de acuerdo. Los individuos sociables deben estar en los trabajos sociales, la gente convencional en los convencionales y así sucesivamente. Pero también hay otro tipo de teoría en la cual se determina el ajuste persona-organización. Como ya se dijo, en años recientes se ha extendido el interés hacia el ajuste entre las personas con las organizaciones, así como con los trabajos, en la medida en que una organización se enfrenta a un ambiente dinámico y cambiante y requiera empleados capaces de cambiar de tareas con rapidez y que se mueva con facilidad de un equipo a otro, es decir, la adaptabilidad de las personas a sus nuevos roles o a sus nuevas funciones. Más importante será que las personalidades de estos se ajusten al conjunto de la cultura organizacional y no tanto a las características de un trabajo específico. Por lo tanto, el ajuste persona-organización plantea en esencia que las personas abandonan las organizaciones que no son compatibles con sus personalidades. Con el uso de la terminología de los 5 grandes, por ejemplo, se esperaría que las personas muy extrovertidas se ajustaran mejor a las culturas agresivas y orientadas a los equipos, que los individuos con mucha adaptabilidad se ajustan a climas organizacionales de apoyo que a los que se centran en la agresividad y que las personas abiertas a las experiencias se acoplan mejor a las organizaciones que hicieran énfasis en la innovación más que en la estandarización. Ahora, todo esto también contempla lo que es los fundamentos del comportamiento de los grupos y se centra especialmente en lo que se relaciona al desempeño. Por lo tanto, cierto número de propiedades que tienen los grupos se relaciona con el desempeño. Entre las más prominentes se halla la percepción de los roles, normas, diferencias de estatus, tamaños del grupo y la cohesión. Hay una relación positiva entre la percepción del rol y la evaluación del desempeño del empleado. El grado de congruencia que existe entre un empleado y su jefe en cuanto a la percepción del trabajo del primero influye en el grado que dicho trabajador será juzgado como un realizador eficaz por su superior.
en la medida en que la percepción del rol del empleado cumpla con las expectativas del rol de jefe, el empleado recibirá la evaluación más alta por su desempeño. Las normas controlan el comportamiento de los miembros del grupo por medio de establecimiento de estándares de lo que es correcto y lo que no al interior de las empresas. Las normas de un grupo dado ayudan a explicar a los directivos el comportamiento de sus miembros. Cuando las normas del grupo aprueban una producción elevada, los gerentes pueden esperar que el desempeño individual sea más alto que cuando las desaprueban. De manera similar, las normas que dan apoyo al comportamiento antisocial incrementan la probabilidad de que los individuos se involucren en actividades desviadas en su lugar de trabajo. La inequidad de estatus genera frustraciones e influyen de manera adversa a la productividad y disposición para permanecer en las empresas. Entre los individuos sensibles a la inequidad, la incongruencia provoca la disminución de la motivación y una búsqueda intensa de maneras de encontrar justicia, es decir, se busca empleo. Además, debido a que la gente de menor estatus tiende a participar menos en la discusión de los grupos, aquellos que se caracterizan por diferencias grandes de estatus entre sus miembros, inhibe la aportación de los integrantes de estatus bajo y desaprovecha su potencial. El efecto del tamaño es el desempeño de un grupo que depende del tipo de que emprenda este. Los grupos más grandes son más eficaces en las actividades de descubrimiento de hechos relevantes e importantes para la empresa. Los grupos más pequeños tienen más eficacia en la realización de tareas de emprender acciones. Nuestro conocimiento de la pereza social sugiere que si la administración utiliza grupos grandes, debe hacer esfuerzos para que haya medidas del desempeño individual dentro del grupo. Todo esto aborda a lo que es la satisfacción. Igual que con la relación entre la percepción del rol y el desempeño, la congruencia entre el jefe y el empleado por la percepción del trabajo de este está muy asociada con la satisfacción alta del trabajador. En forma similar, el conflicto de roles se asocia con el estrés inducido por el puesto y la insatisfacción del empleo. La mayoría de personas prefiere comunicarse con otras de su mismo estatus o más alto y no con aquellos por debajo. Como resultado, se debe esperar que la satisfacción sea mayor entre los empleados, cuyo trabajo minimiza la interacción con individuos de estatus menor al de ellos. En sí, la relación entre el tamaño del grupo y la satisfacción es la que espera por intuición. Los grupos más grandes están asociados con menor satisfacción. Conforme aumenta el tamaño, disminuye la oportunidad de participar y tener interacción social, igual que la actitud de los miembros para identificarse con los grupos, con los logros del grupo. Al mismo tiempo, al existir más miembros, también se facilita el diseño, conflicto y la formación de subgrupos, todo lo cual hace que el grupo sea una entidad menos placentera para ser parte de él. Entonces, aquí lo que se trata es de que las personas se adaptan a los grupos dependiendo de las características de este grupo y del tamaño del grupo al cual están perteneciendo. Otra parte que debemos abordar de manera implícita es la parte de la comunicación. La revisión cuidadosa de esta sección encontrará algo común entre la relación de la comunicación con la satisfacción del empleado. Entre menos incertidumbre haya, mayor satisfacción. Las distorsiones, ambigüedades e incongruencias en las comunicaciones incrementan la incertidumbre y con ello tiene un efecto negativo en la satisfacción. Entre menos distorsión haya en la comunicación, los empleados recibirán según lo que se pretende más metas, retroalimentación y otros mensajes de la gerencia. Esto a su vez reducirá la ambigüedad y aclarará la tarea del grupo. El uso extenso de canales verticales, laterales e informales incrementará el flujo de la comunicación, reducirá la incertidumbre y mejorará el desempeño y satisfacción del grupo. También se debe esperar que haya incongruencias entre la comunicación verbal y no verbal, lo que aumenta la incertidumbre y reduce la satisfacción. Los descubrimientos descritos en esta sección y que ustedes tienen el material subido ya a la plataforma y que esto vendría a ser el reforzamiento de lo que en este momento estamos hablando de manera general, también sugiere que la meta de la comunicación perfecta es inasequible. No obstante, hay evidencia que demuestra una relación positiva entre la comunicación eficaz que incluye factores como la confianza percibida, la exactitud que se percibe, el deseo de interacción, la
la receptividad de la alta dirección y los requerimientos de información hacia arriba y la productividad del trabajador. Por tanto, la elección del canal correcto, ser un escucha eficaz y utilizar la retroalimentación hace más eficaz la comunicación. Pero el factor humano genera distorsiones que nunca es posible eliminar por completo. El proceso de comunicación representa un intercambio de mensajes, pero los resultados son significativos que pueden acercarse o no a los que el emisor pretende transmitir. Cualesquiera sean las expectativas del emisor, al mensaje decodificado en la mente del receptor representa su realidad. Y en esta realidad, la que determinará el desempeño junto con el nivel de motivación del individuo y su grado de satisfacción, el tema de la motivación es crítico, por lo que se debe revisar brevemente de qué manera juega la comunicación un rol central en la determinación del grado de motivación de un individuo. Poner mucha atención a la eficacia de la comunicación es lo más importante, dadas las maneras en las que la tecnología de la comunicación ha transformado el lugar de trabajo. A pesar de las grandes ventajas que tienen las formas de comunicación electrónica que nosotros tenemos en la actualidad, sus desventajas son numerosas. Como se obtiene tanto significado del modo en que se comunica un mensaje, como puede ser el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal y algunos otros elementos que influyen en este proceso comunicacional. Hay muchas posibilidades de comprender mal el significado de los comunicados electrónicos, el correo electrónico, un mensaje de texto a través de las redes sociales. Y el software de redes son aspectos vitales en la comunicación organizacional, pero necesitamos emplearlos con sabiduría y no seremos los empleados, los gerentes, los jefes eficaces que deseamos ser. Por último, hay muchas barreras para la comunicación eficaz, como puede ser el género y también puede ser la cultura. Al tenerlas presentes es posible superarlas y aumentar la eficacia de nuestra comunicación. Y estaríamos también hablando en esta parte de lo que es el liderazgo. En sí, el liderazgo juega un papel central en la compromiso del comportamiento grupal, debido a que el líder, quien por lo general da la dirección hacia el logro de las metas, es el que tiene la percepción o el que recibe la percepción de las disposiciones que está dando. Por tanto, una predicción más exacta debe de tener algún valor para mejorar el desempeño del grupo. Las primeras búsquedas de un conjunto de características universales de liderazgo fracasaron. Sin embargo, esfuerzos recientes que utilizan el marco teórico están rezagados en la personalidad han generado resultados mucho más alentadores. En específico, los rasgos de extroversión, responsabilidad y apertura a la experiencia muestran relaciones fuertes y consistentes con el liderazgo. La principal contribución del enfoque conductista fue estrechar el líder a los estilos orientados a la tarea y orientado a la persona, y esto se denomina la consideración. Igual que ocurrió con el enfoque basado en las características, los resultados de la escuela conductista al principio fueron ignorados, pero los esfuerzos recientes confirman la importancia de los estilos de liderazgo orientados a la tarea y a las personas. Un hito en el entendimiento del liderazgo ocurrió cuando reconocimos la necesidad de desarrollar teorías de la contingencia que incluyeran factores situacionales. En el presente, las evidencias indican que las variables situacionales relevantes incluirían la estructura de las tareas del puesto, el nivel de estrés situacional, el nivel de apoyo del grupo, la inteligencia y experiencia del líder y las características del seguidor como la personalidad, experiencia, aptitud y motivación. Aunque las teorías basadas en la contingencia no han vivido todavía lo suficiente para ver cumplida su promesa inicial, las investigaciones dan un apoyo básico a lo que es la teoría de Fiedler, que también ustedes podrán verlo y desarrollarlo de manera más sucinta en las diapositivas y en el libro también que se ha colgado en el material bibliográfico. Ahora bien, otras dos teorías, la del intercambio líder-miembro y el modo de participación del líder también contribuye a la comprensión del liderazgo. La primera, es decir, la teoría del intercambio líder-miembro, tiene influencia en el análisis de los seguidores, si están incluidos en el grupo interior del líder o están rezagados al grupo exterior.
Mientras tanto, el modelo de participación del líder de Bloom se centra en el papel de este en la toma de decisiones y considera cómo las tomas de estas decisiones están relacionadas si se involucra o no a los seguidores, es decir, a los subordinados. Mejoradas en conjunto, estas teorías tradicionales han mejorado nuestra comprensión del liderazgo eficaz. Sin embargo, como ustedes podrán analizar en el material bibliográfico compartido, otras teorías más recientes han resultado aún más promisorias para la descripción exacta de lo que vendría a ser el liderazgo. En sí, este vendría a ser el segundo bloque de la unidad temática programada para este módulo, para este curso. Por favor, revisen todo el material que se les ha compartido, vayan haciendo las actividades académicas evaluadas que se les ha subido en la plataforma y vamos a estar teniendo esta interacción en la plataforma virtual en el momento que ustedes tengan la necesidad por alguna inquietud que se les presente. Saludos cordiales, que pasen bien.